Es bien sabido que a lo largo de la historia existieron hechos que quedaron marcados a fuego para quien presenciaron aquellos días y para sus futuras generaciones. Lo que tal vez no sabías es que muchos de estos hechos son así de legendarios por cambios de último minuto que se hicieron y que bien pudieron cambiar para siempre la historia. ¿Quieres conocer algunos de estos hechos trascendentales? Quédate hasta el final de video para no perderte ninguno. Martin Luther King improvisó el I Have a Dream. Es altamente probable que conozcas el contexto detrás de este famoso discurso que quedaría marcado a fuego en el recuerdo de miles de personas, incluso si no estuvieron presentes en aquel momento trascendental. El 28 de agosto de 1963, Martin Luther King, tras una marcha multitudinaria y pacífica en la que se congregaron unas 250.000 personas en la capital de los Estados Unidos, pronunció su famoso discurso I Have a Dream, que lo colocaría como uno de los estandartes en la lucha por la igualdad racial en el país norteamericano. América ha dado al pueblo negro un cheque que ha sido devuelto con la marca sin fondos, pero nos negamos a creer que el Banco de la Justicia está en bancarrota. Nos negamos a creer que no hay fondos suficientes en las grandes arcas bancarias de las oportunidades de esta nación. Lo cierto es que este memorable discurso no fue del todo igual a lo planeado. Inicialmente, lo había redactado con su abogado y escritor de discursos Clarence Jones, pero al final, sus palabras no coincidieron con lo que habían escrito. Si bien los primeros 7 párrafos del discurso coincidieron con lo que había escrito Clarence Jones, en ese momento, y según cuenta el propio escritor de discursos, escuchó la voz de la cantante Mahalia Jackson gritando, «¡Cuéntales lo del sueño, Martin!». A partir de ese momento, el discurso dio un giro de 180 grados y comenzó a hacer una sucesión de frases que tenían en común el inicio, «I have a dream». Yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los ex-esclavos y los hijos de los ex-propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo el sueño de que un día incluso el estado de Mississippi, un estado desierto, sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Aquellas palabras resuenan aún hoy como grito en contra del racismo. El discurso que salvó la vida de Roosevelt. Theodore Roosevelt asumió la presidencia de los Estados Unidos en el año 1901 por el fallecimiento de quien había sido elegido presidente inicialmente, William McKinley, quien fue asesinado. En aquel momento fue el presidente más joven del país, con tan solo 41 años. Repitió mandato y declinó presentarse a la tercera reelección. Sin embargo, se enfrentó con el nuevo presidente William Howard Taft, de su propio partido. Para las elecciones de 1912, intentó arrebatarle la nominación republicana a Taft, pero como no lo consiguió, creó el Partido Progresista. Lo interesante vendría en la campaña de aquella campaña presidencial, cuando durante un discurso en Milwaukee recibió un disparo de parte de un tabernero de la zona. La bala se alojó en su pecho después de atravesar una funda de gafas de acero y una copia doblada de su discurso de 50 páginas que llevaba en la chaqueta. Increíblemente, siguió pronunciando su discurso con la bala alojada en su pecho, aunque como bien sabía, la misma no había llegado al pulmón, porque no estaba tosiendo sangre. Así, habló durante hora y media antes de ir al médico y que se revelara que la bala había terminado en el músculo pectoral del expresidente. Debido a la herida de bala, Roosevelt fue retirado de la campaña por su equipo hasta el día de las elecciones. Los otros 2 candidatos, Taft, republicano, y Wilson, demócrata, detuvieron también sus propias campañas durante la semana en la que Roosevelt estuvo en el hospital.
Finalmente, el candidato demócrata fue el ganador en aquellas elecciones, mientras que Teddy quedó segundo. Un despido que pudo haber condenado al Titanic. La trágica historia del Titanic, que se hundió en su viaje inaugural en 1912, pudo haber tenido otra suerte si no hubiesen despedido de la tripulación a un marinero en el último minuto. Es que el segundo oficial, David Blair, pudo haber desempeñado un papel importante en el hundimiento del barco más famoso del mundo. ¿Cómo? Bien, primero hay que decir que el despido llegaría en el último minuto, por lo cual tuvo que abandonar rápidamente su puesto para dejárselo a alguien de mayor experiencia. Así, en el apuro, no entregó la llave de su locker a quien estaba a cargo, por lo que éste no pudo abrirse, que había adentro los binoculares del barco que hubiesen sido claves para poder ver con mayor anticipación la cima del iceberg que terminaría por hundir al barco. En el momento de su despido, Blair escribió sobre su desilusión en una postal que decía: «Me temo que tendré que salir para hacer espacio para el comandante de los Juegos Olímpicos. Este es un barco magnífico. Me siento muy decepcionado de no poder hacer su primer viaje». Finalmente, murió a los 80 años y su llave de taquilla Titanic se vendió en una subasta a un joyero chino por 90.000 libras. El clima salvó a una ciudad del desastre. Como bien sabemos, el buen y mal tiempo es algo relativo a quien se le pregunte. Sin embargo, para la ciudad japonesa de Kokura, el buen y el mal tiempo la transformaron en la más afortunada de la historia. Nos debemos situar en el año 1945, inmersos en la Segunda Guerra Mundial, cuando Harry Truman autorizó el lanzamiento de 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, esta segunda ciudad no era el blanco inicial del ataque. Un comité integrado por militares y científicos integrantes del equipo de investigación y desarrollo de armas nucleares aliadas llamado Proyecto Manhattan definieron los posibles objetivos de las bombas atómicas el 10 de mayo. Para ello, analizaron factores como el efecto psicológico que produciría, la importancia estratégica y la concentración urbana de la ciudad, como también el mayor potencial de daño provocado por la explosión. Hiroshima fue la primera opción, contando con ciudades alternativas en caso de que las condiciones meteorológicas complicaran el ataque. Kokura, una ciudad de 130.000 habitantes, fue elegida segundo objetivo preferente después de Hiroshima. Y esto fue porque allí estaba uno de los arsenales más grandes de Japón, donde se fabricaban armas químicas. Y como alternativa, Nagasaki, ciudad portuaria con 2 fábricas militares que no habían sido bombardeadas. Solo se podían lanzar los ataques si se tenía confirmación visual del objetivo. Esto no sucedería sobre Kokura, que tenía un cielo completamente cubierto, y el avión con aquella bomba no tenía confirmación para su lanzamiento. Así, decidió dirigirse a Nagasaki, ciudad condenada por su buen clima, el giro que inició la Primera Guerra Mundial. Suele decirse que la Primera Guerra Mundial se desencadenó tras el asesinato del príncipe heredero austriaco. Sin embargo, este acto podría catalogarse de accidente histórico, es decir, algo que podría o no haber ocurrido. ¿Cómo? Es cierto que los orígenes inmediatos de la guerra brotaron de las decisiones tomadas por los estadistas y generales tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, perpetrado por el joven Gavrilo Princip. Sin embargo, este asesinato estuvo muy cerca de jamás ocurrir. Este viaje, una visita pública de los miembros de la familia real austríaca a un lugar como Sarajevo, un territorio hostil lleno de intrigas, conspiraciones terroristas y peligros de todo tipo, fue un acto cercano a la locura. El ministro serbio en Viena advirtió al ministro encargado de los asuntos de Bosnia que los serbios podrían considerar la fecha y el lugar de la visita como un insulto deliberado. Advirtió que algunos jóvenes serbios participantes en las maniobras austríacas podrían aprovechar la oportunidad para disparar al archiduque.
Las circunstancias del ataque también fueron surrealistas. Con el fin de alentar al mayor número posible de espectadores para dar la bienvenida a la pareja real, el itinerario del recorrido se publicó en el periódico local, The Bosnische Post. Esto le permitió al grupo de jóvenes terroristas situarse en puntos estratégicos. Un hecho aún más increíble fue la orden del archiduque de llevar el coche real descapotable y circular a un ritmo lento para que la gente pudiera ver cómodamente a sus ocupantes y poder tener una buena vista de los monumentos. Insólitamente, el primer intento de asesinato fracasó al rebotar en el vehículo la bomba lanzada contra el automóvil real, hiriendo a algunos de los guardias. El archiduque descendió tranquilamente del auto para hablar con los heridos, luego continuó su viaje. Su esposa sufrió una ligera herida en la cara. Momentos más tarde, el conductor del coche hizo un giro equivocado y apareció inesperadamente, dando marcha atrás por una calle muy estrecha que daba al café donde les estaba esperando el joven príncipe. Sin apenas creer en la suerte que había tenido, se acercó al coche y disparó 2 tiros a quemarropa a la pareja real. Fue considerado culpable, claramente, y llevado a prisión, donde murió de tuberculosis. El error que provocó la caída del muro de Berlín. Todos sabemos lo importante de leer bien aquello en lo que debemos trabajar, todos menos un funcionario alemán en los años 80. Alemania se había convertido en 2 países. El occidental siguió el modelo capitalista de Reino Unido, Estados Unidos y Francia, y el oriental, comunista, quedó bajo la órbita de la Unión Soviética, con un sistema de partido único y economía planificada. En el primero había libertad de movimiento y la gente podía manifestar libremente sus opiniones. En el otro, las reglas eran más estrictas respecto del comportamiento de las personas. La Stasi, la policía secreta, supervisaba todo lo que hacían los ciudadanos. Günter Schabowski era el vocero del gobierno de la Alemania socialista cuando el 9 de noviembre de 1989 dio una conferencia de prensa y cometió el desliz de anunciar antes de tiempo el decreto que permitía el paso de los ciudadanos hacia la Alemania federal. Tras casi 1 hora de hablar, Schabowski se embrolló y confundió un poco lo que era política real y sobrevaloró el contenido de un memorándum que había leído previo a la conferencia. Mencionó la apertura de su frontera fortificada y la posibilidad de viajar para todos los ciudadanos, lo que captó la atención de la sala. Cuando un periodista preguntó cuándo entrarían en vigor los cambios y otro gritó, «¿Inmediatamente?», Schabowski respondió con un distraído, «Inmediatamente. Ahora mismo». Con sus comentarios provocó una marcha masiva hacia el muro de Berlín, que esa noche comenzó a caer. El hombre que evitó la Tercera Guerra Mundial. En la madrugada del 26 de septiembre de 1983, el teniente coronel Stanislav Petrov de las Fuerzas Aéreas de Defensa de la Unión Soviética se encontraba de servicio en un búnker de las afueras de Moscú. Poco después de medianoche, saltó un aviso en los sistemas de defensa balística. Un objeto no identificado, potencialmente un misil balístico, se dirigía hacia su posición. Unos minutos después, otras 4 señales aparecieron. Ese podría haber sido el ataque por parte de los Estados Unidos que llevaban décadas temiendo desde el inicio de la Guerra Fría. La intuición y experiencia de Petrov, junto con su falta de confianza en la fiabilidad del sistema de defensa balística, le llevaron a considerar el aviso como una falsa alarma. No activó las medidas de contraataque ni alertó a sus superiores. Y tuvo razón. Ningún misil llegó. Como había pensado, se trataba de un fallo del sistema. Había varias razones que lo llevaban a sospechar que no se trataba de un ataque real. En primer lugar,
Le pareció muy raro que en un eventual ataque se lanzaran solo 5 misiles. Si Estados Unidos o sus aliados hubieran atacado la Unión Soviética por sorpresa, lo normal habría sido lanzar un ataque total para destruir la infraestructura militar soviética e impedirles que pudieran contraatacar, ya que también disponían de armas nucleares. Además, había indicios técnicos que sostenían sus sospechas de que fuese un error. Los radares terrestres no detectaron ningún objeto, incluso cuando habían pasado varios minutos, y a Petrov le pareció que el mensaje de alerta había llegado demasiado rápido, por lo que sospechó que no había atravesado las 30 capas de verificación que supuestamente debía pasar cualquier presunta amenaza antes de activar la alarma. Su decisión evitó un contraataque que habría tenido consecuencias fatales y que posiblemente habría iniciado una tercera guerra mundial con armas nucleares. Pero fue muy arriesgada, ya que fue en contra del protocolo establecido, que ordenaba activar las medidas de contraataque con misiles balísticos propios. Si el ataque hubiera resultado ser real, no solo habría sido responsable indirecto de la destrucción, sino que sería recordado como un traidor. Pese a haber acertado, su decisión nunca fue públicamente elogiada hasta muchos años después, con la caída de la Unión Soviética. Petrov aceptó esa falta de reconocimiento al entender el porqué. Si se hacía pública su gesta, significaría también reconocer los fallos del sistema de defensa soviético y el peligro potencial que suponían. Además, en el desarrollo del sistema habían estado involucrados altos mandos y prestigiosos científicos soviéticos que de ningún modo aceptarían aquella vergüenza. Petrov fue reasignado a un puesto menos sensible y licenciado prematuramente. Murió a sus 77 años en el año 2017. El juego de cartas que no pudo esperar. Durante la Guerra de la Independencia, un espía lealista se presentó en el cuartel general del comandante hessiano, el coronel Johann Rall, con un mensaje urgente. El general George Washington y su ejército continental habían cruzado en secreto el río Delaware esa mañana y avanzaban hacia Trenton, Nueva Jersey, donde acampaban los hessianos. Al espía se le negó una audiencia con el comandante y en su lugar escribió su mensaje en un trozo de papel. Un funcionario llevó la nota al coronel hessiano, pero como Rall estaba jugando al póker, se metió la nota sin leer en el bolsillo. Cuando los guardias del campamento hessiano empezaron a disparar, en un vano intento de detener al ejército de Washington, Rall seguía jugando a las cartas. Sin tiempo para organizarse, el ejército hessiano fue capturado. La batalla tuvo lugar el día después de Navidad de 1776, dando a los colonos un regalo tardío, su primera gran victoria de la guerra. Rall nunca leyó la nota, ya que resultaría muerto luego de las heridas provocadas en aquel combate. María Antonieta pudo haber condenado a su familia. La archiduquesa de Austria fue acusada de conspirar contra Francia y de promover intrigas de toda especie, de satisfacer sus caprichos desmesurados, arruinando las finanzas del país, e incluso de haber mantenido una relación incestuosa con su hijo Luis Carlos. En aquel tiempo, la prensa presentaba a la reina como una enemiga interna cuyo único objetivo era debilitar a la nación francesa. Fue esa misma prensa la que creó la leyenda según la cual María Antonieta, al saber que la gente no tenía pan para comer, contestó: ¡que coman pasteles! En octubre de 1789, una multitud que protestaba por la subida del precio del pan marchó hasta Versalles, capturó a la familia real y la puso bajo arresto domiciliario en el Palacio de las Tullerías, en París. El rey Luis XVI y su familia eran ahora rehenes del movimiento revolucionario. Sin embargo, María Antonieta tenía un as bajo la manga para escapar. La clave para el éxito del plan era que nadie reconociese a María Antonieta y a Luis XVI.
Así que, para pasar desapercibidos, elaboraron una pantomima. La institutriz de los hijos de los reyes se hizo pasar por una baronesa rusa, y María Antonieta, Luis y sus hijos fingieron ser sus sirvientes. Su destino era Montmédy, cerca de la frontera francesa con el territorio de los Habsburgo. Se dice que allí les esperaba el hermano de la reina, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, preparado para invadir Francia con sus tropas, derrocar al movimiento revolucionario y restaurar la monarquía. Inicialmente, el plan funcionó, y María Antonieta y su familia consiguieron salir de París. Sin embargo, un error resultaría fatal. Ella se negó a escapar de París en 2 carruajes separados, insistiendo en que ella y el rey Luis XVI escaparan en un carruaje más lujoso llamado Berlín. Cuando escaparon a Montmédy, en la frontera holandesa, el carruaje fue reconocido por los aldeanos armados que lo alcanzaron y fueron capturados. Ambos morirían por la guillotina ante la vista de cientos y cientos de franceses. De esta forma, vimos algunos de los momentos que pudieron haber cambiado para siempre la historia, pero ¿cuál te pareció el caso más impactante? ¿Conoces algún otro para contarnos? Déjalo abajo en los comentarios que te vamos a leer.